Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Señores míos, como ya dije, la he conseguido Sabas versión del señor Rudnitska. Sí, esta también ha sido tocada, pero no le pidamos peras al olmo. Tiene 5 años ya la fragancia, 5 años, no sé cuántos meses, visto en pues lo que es la página web de los Batch Code, que todos conocemos. Y me puse a mirar, me fui de tiendas, estuve mirando Batch Code de todas las cajas que había y encontré esta de aquí de 50 mililitros, que ya tiene más de 5 años, justo a tiempo, porque no sé qué narices pintaba esta, porque con la nueva reformulación Louis Vuitton Dior retira lo antiguo y mete lo nuevo, así que así se las gastan ellos, son así de chulos y pueden hacerlo. Pero esta botella estaba ahí perdida, triste, abandonada en el fondo de una estantería, y cuando la vi se me pusieron los dientes largos. Sí, sé que esto es un poco, ¿cómo se llama esto? No sé qué, history. Bueno, pues esto, un history. La he encontrado. Ya dije que la reseñaría siempre y cuando apareciera la versión Rudnitska. No me interesa en absoluto la versión de Mashi porque me revuelve el estómago, porque no tiene absolutamente nada que ver con esto. En su etapa final en Dior se volvió así como un poco todo loco con la Regaliz, y esta la carga con la nueva reformulación también de Regaliz. Seguramente estaba de oferta y había que emplearla. Bueno, esta que no tiene absolutamente nada que ver, que también soy consciente de que ha sido tocada a lo largo de los años, fragancia que fue creada en el año 1966, si mal no recuerdo, y si recuerdo mal, lo siento, es lo que hay, quien tiene boca se equivoca. Señoras y señores, iba a decir, venga, aproximación, pues no hay aproximación, lo que hay es la apertura, la tengo todavía con el celofán. Iba a hacer como un semi-pseudo unboxing, pero al final no lo he hecho porque quería abrirla, probarla, testarla, y claro, han pasado 5 años, y esta fragancia de aquí... pues más de 5 años. Y esta fragancia de aquí es muy rica en cítricos y efectivamente podía haber estado pues un poco malica ella. Pero no, se nota bien. Todavía tiene prestancia, no se nota picada. Por lo menos yo no se lo noto, o no quiero notárselo. Posiblemente igual hasta incluso lo esté, Dios mío de mi vida. 5 años. Esto huele muy rico. Y es hiper mega adictiva. Con un punto fuerte. Pero ahora lo explicaré en el análisis de la fragancia. Así que aproximación de algo que ya estáis hartos de conocer y que conocéis, pero vamos, a la perfección. Aproximación. Sabas de toilette, todo blanco. Aquí ya el paso del tiempo hace sus fiascos y ya no está tan blanca y está como un poco... Lo que pasa es que no lo vais a ver, pero está un poco amarillenta. 50 mililitros, o lo que pone aquí, según mediante se ve un poco, 1.7 onzas americanas. Le damos la vuelta y todo exactamente igual. En el lateral tenemos el código de barras, dior.com... y la dirección. Vale, la caja tal cual es lo mismo, es básica por el interior, pero claro, quería también que vierais que efectivamente que esto no ha sufrido ningún tipo de manipulación y que esto está súper viejo y ajado. Que veáis que el celofán, 5 años en un celofán, pasan factura. Mirar la parte interior de la pegatina, si se enfoca, y yo aquí, a ver si la cojo así, para que veáis que 5 años en un perfume. Cuando encontréis algo que tiene ya cierto tiempo, los celofanes y cualquier cosa sufren el paso del tiempo. Sobre todo el celofán se pone muy mal y se deteriora muy rápido, se rasga. Tenerlo en cuenta. Bueno, pues esta de aquí, por ejemplo, mirar la pegatina, cómo tiene el color que tiene, y la caja ya de por sí no tiene el color blanco, está ya como amarillento y se ve perfectamente, por lo menos yo es que es así. En cámara no sé cómo quedará, pero se ve amarillento. Bueno, pues no voy a darle más vueltas y paso a la botella. Y esta es la botella, que es monísima, 50 mililitros, completamente planita, súper portable, con las estrías, el dibujito tan característico que tiene esta fragancia, que siempre ha tenido, y con el tapón que también lleva pues dibujitos en lo que es pues todo su ser. En todo su ser lleva estos dibujitos tan característicos de pues como escamas.
Estos son como escamas, lo que va dibujando, tanto en la banda central, si se enfoca, que estoy teniendo muchísimo problema de enfoque, en la banda central ya estoy viendo que lleva como unas escamas y en el tapón también las escamicas. El tapón en el interior va recubierto de plástico y está completamente cerrado el vaporizador con un embellecedor en plateado que vaporiza tal que así. 1, 2 y 3. Fenomenal. Limón, bergamota, albahaca, romero en la salida. Tiene más notas, lo sé, pero es un compendio excesivamente largo y vamos a centrarnos en unas cuantas. Luego, conforme haga el análisis, si salen más, mejor que mejor. Pero tampoco es cuestión de estar diciéndolo absolutamente todo, porque además hay demasiado, too much. En el corazón, jazmín, pachuli, clavel, también lleva rosa y paro ya, porque... Vuelvo a repetir, menos es más y no es cuestión de estar diciendo todo lo que supuestamente lleva, que me parece que sí, que lo lleva efectivamente, pero habría que entrar también en concentraciones y esto sí que no lo sabemos ninguno. Vetiver, ámbar, musgo de roble en el fondo. Bueno, es una fragancia que es sobre todo para vestir la ropa, viste al hombre, muy elegante, me parece además que combina perfectamente con los productos Pro-Raso de Aftershave. Brutal, sobre todo con el Aftershave, la loción para después de la cita o de Pro-Raso va brutal esta o Sabas, como nota ahí chula para que lo sepáis, casan muy bien, a la perfección. Bueno, de todas formas también hay Aftershave de esta fragancia dentro de la línea, o sea que lo comido por lo servido, pero si queréis otra opción más económica, en Pro-Raso la podéis encontrar. Bueno, pues masculina para vestir la ropa, la duración de la fragancia no es mucha, no esperemos una brutalidad en un eau de toilette al más puro estilo, dura 6 horas y entre medio hay que refrescar. Así que son 6 horas óptimas, pero es adictiva. Es adictiva y yo, que me pasa mucho, me ha pasado hasta la fecha, cada vez que la he llevado siempre encima, me he terminado echando otra vez, pero no por nada, sino por el hecho de el placer de refrescar. Y esta es mucho de eso. 8 horas que puede durar, sí, puede durar 8 horas perfectamente porque como he dicho antes, viste la ropa. Y como viste la ropa, pues esto con un traje queda que te mueres, porque es la idea... sobre todo de una fragancia francesa con más cuerpo y consistencia que no las italianas, que son como más volubles, no tienen tanto apresto. Aquí encontramos un apresto que viste muchísimo la ropa desde un punto de vista francés, afrancesado. Tiene más potencia, más punch, con lo cual la ropa va a durar mucho más. Por eso digo que en piel 6 horas, pero entre medio necesitamos una reaplicación por el placer de volver a sentirla, y en ropa 8 horas óptimas sin ningún tipo de problema. Si la llevamos en la ropa no necesitamos reaplicar, pero como somos todos unos golosos nos la vamos a tener que estar echando. Ojo, cuidado, porque 5 años marcan mucho la diferencia de un producto y entiendo también que sí, efectivamente, después de hacer reflexiones y como he estado haciendo al principio, posiblemente esté un poco en malas condiciones. Pero por el amor que le profeso, me da igual, ¿vale? Y sé que está reformulada, que efectivamente no es la del 66, pero por su alto contenido en cítricos, el rendimiento, no el rendimiento, sino su vida está acortándose. Pues cada día que pasa se va acortando y se va deteriorando más porque todo caduca. Bueno, dicho todo esto, y sobre todo las cítricas, que ya ni os cuento. Rica en bergamota, a más no poder, también se siente con toque de limón, un limón que es de estos que te ponen los dientes largos porque los sientes muy cítrico y salivas, y eso es lo que pasa con ella al principio, pasa muy rápido porque además esto pasa muy rápido, pero sientes un limón potente. Dentro de todo esto seguimos teniendo una fragancia que es hiper mega masculina y que además sí que tenemos ese aporte, como digo, masculino que le da más rebeldía y más consistencia por parte de lo que, no tanto en cuanto la albahaca que lleva, pero sí el romero, que es mucho más punch. El romero es muy fuerte, muy potente y marca mucho la diferencia en las fragancias que son completamente masculinas, como es esta, a pesar de estar devaneándose en los territorios y terrenos de lo cítrico.
Pasamos a lo que sería ya el secado, un secado que se efectúa de una forma rápida o de toilette puro estilo, como mucho 10 minuticos, tenemos el secado hecho y ya está ahí zumbando perfecta. Es como debe de ser, 5 minuticos de secado aproximadamente para uno de toilette, un rendimiento óptimo, y a partir de ahí la dejamos que vaya desenvolviéndose. En la estela y la proyección en la salida es potente porque se huele perfectamente, como la mayoría de las fragancias se huele a 2 metros. Hay algunas que son muy flojas y no se huelen ni a 5 centímetros, eso también tengo que decirlo. Pero en este caso no, en este caso tenemos una explosión de alcoholes, evaporación súper rápida, secado que también es súper rápido, no hay que engañarse, o de toilette al más puro estilo. Y después de eso sí que se va retrayendo y se queda en distancia corta. Y cuando digo que se queda en distancia corta, como no se despistemos, se va a quedar pues a ras de piel en la sexta hora que he comentado. Con lo cual por eso digo que es mejor reaplicar en la tercera. Porque así ya llevas el apresto y el rollo, el buen rollo chispeante que da en la salida. Porque además también lo que comunica es que llevas algo que sí que es fresco, pero que tiene algo especial que te hace removerte. No pasa desapercibido, o sea, te lo estás aplicando y dices, va, una cítrica más, pero no es una cítrica más porque lleva ahí una serie de componentes en lo que es todo lo que son los ingredientes que le dan un toque distinto, un toque especiado también, muy especiado. Estaría por decir que hasta incluso puede llevar trazas de nuez moscada, porque se siente especiada. Nuez moscada que no está declarada, pero yo la puedo sentir. Hasta incluso estaría por decir que lleva pizca de clavo. Pero esto es aventurarme sin haberlo metido ahí a analizar. Pero es que olfativamente me da trazas de nuez moscada con clavo, sí o sí. Eso es lo que yo siento. Lo que sienta Pepito Jiménez me da exactamente igual. Yo digo lo que siento y la siento especiada. Sí que lleva el romero, todo lo que tú puedas querer, pero yo siento especias y siento nuez moscada y siento también, por supuesto, ahí como una pizca de clavo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque efectivamente sí que va con flores, jazmín, rosa, el clavel, todo lo que queramos, pero la potencia de las especias está todo el tiempo, no pasan desapercibidas. Tenemos rosa, porque está la rosa, pero es muy difícil de diferenciar una rosa en este tipo de composición que está tan elevada a nivel de especia. Está muy especiada. Y por eso la hacen mágica, y que haya triunfado como ha triunfado Rudnitska lo hizo fenomenal. Creó un clásico ante el que hay que descubrirse y que ya por desgracia se lo han cargado en libreta y no va a estar más. Al menos de momento, y que se sepa, cuidado, que igual vuelven a la formulación anterior, cosa que me extraña, al menos de momento y en el corto plazo. La impronta que tiene el musgo de roble en esta fragancia es muy fuerte. Musgo de roble, vetiver, con la pizca, también hay ligeros toques de sándalo en lo que sería el corazón. Se nota el sándalo, pero no es un sándalo que vaya ahumado, es un sándalo aromatizando, que es muy diferente. Pero luego ya sí que tenemos ahí la vertiente del musgo de roble que está dando un punch muy muy importante, y el vetiver también, que no está trabajado desde un vetiver completamente seco. Estamos trabajando vetiver con verdor para darle todavía más prestancia a esta fragancia de los señores de Dior. Completamente versátil, pero por la mañana y por la tarde, con lo cual no es tan versátil porque yo por la noche no me la pondría. Yo por la noche necesitaría pues algo como más macarra, con más impronta, ya lo sabéis, me estoy repitiendo siempre, pero es así. Versátil de mañana y de tarde, a más no poder, y da igual el acto al que vayas. Versatilidad en cuanto a funcionalidad, pero no en cuanto a nocturnidad, porque no la tiene, porque necesitaríamos algo mucho más fuerte, con mucho más punch, mucha más impronta. Pero ponible 100% para cualquier acto del que sea, porque está en su justa medida, en su balance justo. Y ahí es donde marca mucho la diferencia. Bueno, estela, proyección, duración, ya lo sabemos. Podéis encontrarla todavía. Ojo, cuidado. Vi una botella en otra tienda que ya tenía 4 años, 4 años y algo, ¿vale? 4 años, no sé cuántos meses. O sea que se ha ido produciendo todos los años. Si os ponéis a mirar los batch code, los vais a encontrar botellas que no son las que hay ahora del señor de Massy.
esto es lo que vale, a pesar de que sí, efectivamente, yo sé que ha sido tocado, por supuesto, pues por normativa, por adaptarse a la nueva vida, a las nuevas generaciones, y entonces ha necesitado un pequeño ajuste, pero está igual, ¿eh? Esta precisamente de hace 5 años, las diferencias no son tantas, ¿de acuerdo? Pero están. Las diferencias no hay que obviarlas porque están, pero puesto a quedarme con la nueva, que es un destrozo, me quedo con la de hace 5 años, que sé que ha sufrido las modificaciones que ha tenido que sufrir la pobretica mía por sí o sí, y no una modificación, porque aquí lo digo yo, porque quiero que mi nombre esté en absolutamente todos los sitios de Dior, y esto no puede ser. Señoras y señores, que se ha terminado lo que se daba. Sí, yo estoy aquí en plan, aquí medio, que quiero engancharlo, que está aquí, La alquimia del perfume, mi libro. Aventuras, desventuras del sector de la perfumería, reviews, productos químicos, ingredientes, mejor dicho, explicando más o menos a lo que huelen, para arriba, para abajo, pero sin entrar en muchas profundidades. Tiki tic, voy a montar este momento de promoción. Bueno, pues en el Black Friday os quiero ya a todos comprando esto, a ver si se acaban las existencias y sacamos una cuarta, una quinta, una sexta edición. Hombre, que hay que comprar libros. Cultura o descultura, quién sabe. Información o desinformación, en fin, así está la vida hoy en día. Estamos fatal todos de la cabeza. Bueno, pues La alquimia del perfume en todas las tiendas digitales y desde luego en las librerías. Físico en otros países lo podéis conseguir a través del Amazon, que está, vamos, ahí regalado, que lo tiro. Regalo ideal también para Navidades, para pasarlo estupendísimamente bien y disfrutar de mi compañía. Señoras y señores, que me despido ya sabéis que está apareciendo por aquí también el Patreon para que me ayudéis a comprar un chusquico pan todos los días y a seguir comprando perfumería, venga, y cosmética, y perfumería y cosmética y volvernos todo locos. Así que ya está, ahí lo dejo. Señoras y señores, suscribiros al canal, darle al like y distribuir mis vídeos por todas vuestras redes sociales, que yo, Javier Orgazos, voy a estar profundísimamente agradecido. Muchísimas gracias por estar ahí, nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.